Chile es un país xenófobo. No es el único en el mundo, es una realidad desafortunada, pero uno puede darse cuenta de ella al observar cotidianamente el proceder de los medios de comunicación, al darle una particular importancia y énfasis a las noticias de criminalidad que tienen que ver con migrantes y su manera amarillista de reseñarlas. Eso te deja con la impresión de que la xenofobia se ha constituido como un sentir nacional. Por supuesto, yo no voy a decir que todos los chilenos comparten ese sentimiento hacia los extranjeros, pero cuando estás expuesto constantemente a estos discursos de odio, casi, porque no solamente viene de los medios de comunicación, también de las redes sociales. Hay un conjunto interminable de peyorativos que se le acuñan a los migrantes, especialmente venezolanos, y se siente incómodo sobre todo cuando uno es un migrante que desde que llegó a este país no se ha dedicado a nada más que trabajar, a dedicar su vida completamente al trabajo para cumplir esa expectativa que tienen todos los humanos de querer prosperar y salir adelante. Ser migrante no es fácil y estar viviendo esta situación de xenofobia tan palpable y evidente es incómoda y es algo que solo contribuye a la segregación. Yo soy una persona que me gusta informarme, así como muchos otros. Solía hace unos meses sintonizar los canales nacionales con la expectativa de informarme acerca de acontecimientos relevantes del país y del mundo, pero contrario a mis expectativas, encontraba noticias presentadas de una manera exageradamente amarillista y sensacionalista sobre algún crimen cometido por un migrante. Y lo curioso es que estos bloques de noticias eran exageradamente largos, con especial énfasis en la nacionalidad. Así que esto no es una presentación de noticias casual e inocente. Eso, por supuesto, que tiene un objeto de trasfondo. Uno, por lo general, en las noticias, en los grandes periódicos, en los grandes canales nacionales de Chile, no ve que se reseñen noticias positivas que tengan que ver con migrantes. Por ejemplo, hace unos días, un migrante irregular, o como dicen muchos, ilegal, venezolano, salvó a una madre chilena y a su hijo de un incendio. Ese tipo de noticias jamás se ven en los medios de comunicación, en los grandes periódicos. Apenas si se puede encontrar ese tipo de noticia en algún periódico local o en algún medio de comunicación independiente. Y la manera de presentar esta noticia es bastante diferente al de las que tienen que ver con crímenes. Este tipo de noticias se presentó como héroe anónimo salva familia, no como se reseñan típicamente las noticias que tienen que ver con migrantes y delincuencia, en donde no se duda un segundo en poner en el título venezolano roba, venezolano vinculado con un homicidio. Pero cuando tiene que ver con una noticia positiva, héroe anónimo, y en el subtítulo minúsculo allí sí de repente se puede ver que es un venezolano. Pero cuando tiene que ver con delincuencia, el venezolano lo tiene el título, lo tiene el subtítulo y se menciona unas 10 veces más en el desarrollo de la noticia. Y esto ha llegado a niveles tan absurdos que, si no me equivoco, en octubre del 2023, un TikToker venezolano llegó a ser una noticia reseñada por Tele 13, un medio de comunicación nacional importante, grande. ¿Y qué hacía este TikToker? Se quejaba de manera irónica de que en el supermercado Totus, en Ñuñoa, si no me equivoco, no había queso llanero, que es un queso venezolano. Reitero, lo decía de una manera irónica, definitivamente no es mi estilo de ironía, pero lo desconcertante es que haya terminado siendo una noticia reseñada por un medio de comunicación nacional. Tantas cosas relevantes que pueden llegar a ser noticias y que elijan eso, yo creo que envía un mensaje bastante claro. El objetivo de esto es crear división, crear segregación, reforzar los estereotipos negativos acerca de los migrantes y, sin duda, simplificar el porqué de la delincuencia, que es un fenómeno complejo y multifactorial. Creo que muchos estarán de acuerdo con aseverar que esta hostilidad ha incrementado al mismo paso en que ascendieron los ingresos irregulares al país en los últimos años. De acuerdo al empadronamiento biométrico, alrededor de 182,000 personas ingresaron al país a través de pasos no habilitados, en su mayoría venezolanas. Personas que emprendieron un viaje peligroso, largo y desesperado,
Pensar que estas personas arriesgan su vida para llegar acá a delinquir no es solo ingenuo, sino profundamente desinformado. La mayoría de estas personas huyen de un país que está sumido en el deterioro institucional, en la pobreza, en la desidia, en la represión sistemática. Estas personas migran por las mismas razones que otros grupos humanos lo han hecho a través de la historia. Migran por supervivencia y por la esperanza de conseguir un futuro mejor. Muchas personas, al desconocer la magnitud de lo que ocurre en Venezuela, dicen con ligereza o preguntan, ¿pero por qué no protestan? ¿Pero por qué no se devuelven a su país a protestar? Y para ponerlo en simples palabras, eso ya se intentó muchas veces. Y siempre ocurre lo mismo. Toda protesta en ese país termina en muertes, en detenciones arbitrarias. Imagínense por un momento vivir en un entorno de completa desidia, de hambre, de pobreza extrema, de ruina económica, de descomposición institucional, de deterioro completo y absoluto de los servicios públicos. Imagínense vivir días sin electricidad, sin agua, sin acceso a transporte público y más encima tener que lidiar con el hambre. En este contexto, la migración se convierte en un último recurso. No se hace por comodidad y eso es importante de entenderlo. Como humanos, la verdad que uno nunca sabe cuándo tenga que pasar por la misma situación. Así que lo mínimo que uno puede hacer con este tema es al menos tratar de comprenderlo, no dejarse llevar por los prejuicios y la desinformación. Volviendo al tema de los migrantes irregulares, que son los que se llevan la peor cuota de toda esta hostilidad, la mayoría de ellos no andan por allí delinquiendo, sino que muchos trabajan en condiciones extremadamente precarias, siendo víctimas de abusos, siendo vulnerados. Son los que toman esos trabajos que ni los chilenos ni los migrantes con papeles quieren tomar. Así que esta masa de migrantes irregulares se convierten para muchas empresas, grandes o pequeñas, en mano de obra barata. Incluso existen empresas del rubro industrial y agrícola, en donde muchos de estos trabajan y estas empresas se sostienen gracias a estos migrantes irregulares, estos que tanto son estigmatizados por la sociedad. Tomemos como referencia las estadísticas. Según el Instituto Nacional de Estadística y el Servicio Nacional de Migraciones, en Chile hay alrededor de 444,000 venezolanos, de los cuales 4,869 han sido formalizados por algún delito, lo que representa el 1.1% del total de migrantes venezolanos en Chile, lo que desmonta esta narrativa de que la migración venezolana está de alguna manera vinculada con la delincuencia. Ojalá que el Estado chileno vuelva a considerar a estas personas que hasta el día de hoy aún se encuentran en un vacío legal y son cientos de miles de personas. Recordemos que según el empadronamiento biométrico son 182,000. Y estas personas, estoy segura de que lo único que quieren, la mayoría, es regularizarse, trabajar, aportar activamente a la sociedad, de ser posible, porque con este vacío legal, tener un trabajo formal es prácticamente imposible para estas personas. Y claro, por supuesto, que quienes estén delinquiendo tienen que hacerle frente a las consecuencias. E idealmente, lo justo sería que les expulsaran. Pero llevar a cabo una expulsión masiva, como sé que muchos desean, no es tan fácil de llevar a cabo. Implicaría un dilema moral, también un costo económico grandísimo. Y aparte de ello, estaríamos replicando la misma situación que se está viendo en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Una cacería de migrantes que ha sido criticada por la comunidad latina, incluyendo la chilena. Así que el tema de la migración es bastante complejo, pero definitivamente no es algo que se vaya a solucionar con aviones o con barcos, sino con políticas migratorias firmes, pero también adecuadas a la realidad del país, cosa que hasta este momento no se ha hecho. Recordemos que también en este país, en tiempos difíciles, la gente también ha migrado, han estado en la misma situación. Recordar eso es apenas justo y necesario. Recordemos que todos somos
humanos. De hecho, son mayores las similitudes que las diferencias, aunque los medios de comunicación y las redes sociales se empeñen en mostrarte lo contrario.